Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Video presentado por los alumnos Juliana del Carmen Flores Peregrino, María Celeste Córdoba Izquierdo, Luis Eduardo Hernández Soberanis y Alejandra Guadalupe Torres Esponda. Materia: Clínica del Derecho Civil, impartida por el profesor Dr. Rolando Castillo Santiago. Buen día, mi nombre es Juliana del Carmen Flores Peregrino y el día de hoy les hablaré acerca de los testigos y a responder algunas dudas que puedan surgir de este tema. Alfonso Alvarado, en su libro Lecciones de Derecho Procesal Civil, nos señala que el testigo es aquel que relata el conocimiento personal que tiene acerca de los hechos que han realizado otras personas y que él ha captado por medio de alguno de sus sentidos. Por otro lado, tenemos que la prueba testimonial va a ser el medio de convicción que se desahoga a través de la declaración de terceros ajenos al proceso a los que les constan los hechos de la litis. Luego entonces, los sujetos de esta prueba serán aquellos terceros que mediante alguno de sus sentidos hayan obtenido un conocimiento de los hechos de la litis. El artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado de Tabasco nos señala que estarán obligados a declarar como testigos todos los que tengan conocimientos de los hechos que las partes deban probar. En el mismo artículo nos indica que en el caso de los menores de 14 años solo podrán ser oídos cuando su testimonio resulte indispensable y que las personas que no estarán obligadas a declarar como testigos y que podrán pedir en su momento que se les exima de hacerlo serán los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y las personas que deban guardar secreto profesional. Esto pues en los casos en los que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados. De acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles de Tabasco, serán las partes las obligadas a presentar a sus testigos. Sin embargo, cuando estén imposibilitadas para hacerlo, lo van a manifestar así ante el juzgador bajo protesta de decir verdad. En estos casos, el juzgador ordenará la citación de los testigos con el apercibimiento de imponerles una multa o un arresto en los casos en los que no comparezcan o sin causa justificada, o en los casos en los que habiendo comparecido se nieguen a declarar. En los casos en los que los testigos tengan más de 70 años o se encuentren enfermos, de acuerdo al artículo 294 del mismo código, podrán, según las circunstancias del caso, recibir su declaración en su domicilio, en presencia de la otra parte, si es su voluntad asistir. En los casos en los que el testigo sea un funcionario público, llámese gobernador, llámese diputado, magistrados, procuradores de justicia y todos aquellos que menciona el artículo 295 del mismo código, se les pedirá su declaración mediante un oficio y de esta misma forma la van a rendir. Este oficio va a estar acompañado de los puntos del interrogatorio, pero en casos urgentes o cuando así lo deseen los propios funcionarios, podrán rendir también su declaración de forma personal. Bien, en cuanto a los tipos de testigos, tenemos diferentes clasificaciones. De acuerdo con Alcalá Zamora, los podemos clasificar según los siguientes criterios. De conformidad con el primer criterio, el testigo puede ser directo, también llamado presencial, y va a ser aquel que declare acerca de un hecho que percibió directamente. O bien puede ser indirecto o, como tradicionalmente se les llama,
testigos de oídas, que es aquel que no conoce por sí mismo los hechos, sino que es informado de ellos por otra persona. En estos casos, la Suprema Corte brinda mayor valor al testigo directo. Sin embargo, esto no significa que se rechace definitivamente al testigo de oídas, sino que el juzgador deberá analizar cuidadosamente aspectos como, por ejemplo, de qué manera obtuvo la información, quién le proporcionó esa información, etc. Y de acuerdo con el segundo criterio, que es de acuerdo a la función que desempeñan los testigos, pues tenemos a los testigos narradores, que van a ser los testigos que describen de forma general los hechos controvertidos. Y tenemos a los testigos instrumentales, que va a ser su presencia exigida para la validez de un solo acto en específico. Durante la práctica nos vamos a encontrar con diferentes tipos de testigos, además de los que ya mencionamos, clasificados por Alcalá Zamora. Tenemos a los testigos singulares y a los testigos únicos, que en común van a tener que no hay otra persona, además de ellos, que conozcan de los hechos. Sin embargo, la jurisprudencia hace una distinción entre ambos, y es que el testigo único va a ser aquel que, aunque solo exista su testimonio, este puede ser corroborado con otros medios de prueba, sea prueba documental, pericial, etc. En cambio, el testigo singular no cuenta con otros medios de prueba que corroboren su testimonio, sino que solo existe el testimonio de la persona. La jurisprudencia nos presenta otros dos tipos de testigos: el testigo conteste y el testigo aleccionado. En el primer caso, el testigo va a declarar lo mismo que el otro sin discrepancias, ofreciendo testimonios concordantes, el cual tendrá gran valor probatorio, debido a que esta es precisamente la finalidad de la prueba testimonial, que al llevar a nuestros testigos estos sean contestes. El testigo aleccionado es aquel que declara exactamente lo mismo, o que al declarar no lo hacen de manera espontánea, sino que se nota que fueron instruidos para declarar, conociendo incluso temas o términos poco comunes o que usualmente no deberían conocer. En estos casos, el juez no les dará gran valor probatorio, o incluso podrían llegar a tener un valor probatorio nulo. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero haberme podido expresar de una forma clara, y que la información que les he proporcionado en algún momento les sea útil. Hola, mi nombre es María Celeste Córdoba Izquierdo, soy del equipo 1 y mi tema a exponer es el modelo de pliegos a preguntas a testigo. Bueno, es un documento que contiene las preguntas a cuyo tenor habrán de ser examinados a los testigos. La presentará cada litigante interesado en dicha prueba, acompañando el escrito en el que solicite la admisión de la testificada. Así queda fijado objetivamente el ámbito de cada testimonio. Las preguntas contenidas en dicho pliego se denominan preguntas útiles. La parte opuesta puede formular a su vez otras preguntas que constituirán el llamado interrogatorio de repreguntas o sencillamente repreguntas. Estas podrán ampliar el ámbito del objetivo del testimonio con una versión opuesta, por lo que constituirá una contraprueba. Admitida la prueba propuesta, el proponente deberá aportar la lista de testigos que contendrán los datos de las personas llamadas a testificar. El campo penal señala lo que realiza la acusación a la víctima y de otro lado el que realiza la defensa del acusado. En el interrogatorio directo, partiendo de que el testigo es proclive por lo general a la versión que sostiene el interrogador, será aquel que a través de la respuesta a las preguntas suministrará al juez una información que apoye dicha versión del litigio.
Por lo tanto, en el interrogatorio directo, el primer objetivo de todo abogado es que el juez crea en la persona del testigo y en la veracidad de su historia, ya que en el éxito de la presentación de un testigo ante el juez depende de los juicios de credibilidad que éste realice. Generar credibilidad, que supone la realización de un interrogatorio que filtre. Penal señala lo que realiza la acusación a la víctima y de otro lado el que realiza la defensa al acusado. En el interrogatorio directo, partiendo de que el testigo es proclive por lo general a la versión que sostiene el interrogador, será aquel el que a través de la respuesta a las preguntas suministra al juez una información que apoye dicha versión del litigio. Por lo tanto, en el interrogatorio directo, del primer objetivo de todo abogado es que el juez crea en la persona del testigo y en la veracidad de su historia, ya que en el éxito de la presentación de un testigo ante el juez depende de los juicios de credibilidad que éste realice. Generar esa credibilidad supone la realización de un interrogatorio que infiltre elementos de juicio que persuadan y convenzcan al juzgador de que ese testigo en particular es digno de todo crédito. Dicho de esta otra forma, si el testigo va a producir un testimonio al que hay que conferir cierta credibilidad, es lógico conocer a este testigo y por qué hemos de creer en su testimonio. Para el interrogatorio de testigos en el Distrito Federal debe de estarse y siempre tomarse en cuenta lo que establecen los artículos del 358 al 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En consecuencia, todo interrogatorio directo comenzará con la realización de preguntas destinadas a generar credibilidad en la persona de testigos para, una vez asentada la misma, pasar a las preguntas relativas al testimonio. Igualmente, no hemos de olvidar que este tipo de preguntas iniciales ofrecen al testigo la posibilidad de adquirir confianza, pues indudablemente se sentirá como hablando de su abogado de aspectos con los que están familiarizados. Para ello, la mejor herramienta en el uso de las preguntas para legitimar o validar al testigo, por lo que será objetivo de esta colaboración examinar las diversas modalidades de dichas preguntas en función de finalidad predeterminada por quien interroga. El testigo ante el juez depende de los juicios de credibilidad que éste realice. Generar credibilidad, que supone la realización de un interrogatorio que filtre. Penal señala lo que realiza la acusación a la víctima y de otro lado el que realiza la defensa al acusado. En el interrogatorio directo, partiendo de que el testigo es proclive por lo general a la versión que sostiene el interrogador, será aquel el que a través de la respuesta a las preguntas suministra al juez una información que apoye dicha versión del litigio. Por lo tanto, en el interrogatorio directo, del primer objetivo de todo abogado es que el juez crea en la persona del testigo y en la veracidad de su historia, ya que en el éxito de la presentación de un testigo ante el juez depende de los juicios de credibilidad que éste realice. Generar esa credibilidad supone la realización de un interrogatorio que infiltre elementos de juicio que persuadan y convenzcan al juzgador de que ese testigo en particular es digno de todo crédito. Dicho de esta otra forma, si el testigo va a producir un testimonio al que hay que conferir cierta credibilidad, es lógico conocer a este testigo y por qué hemos de creer en su testimonio. Para el interrogatorio de testigos en el Distrito Federal debe de estarse y siempre tomarse en cuenta lo que establecen los artículos del 358 al 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En consecuencia,
Todo interrogatorio directo comenzará con la realización de preguntas destinadas a generar credibilidad en la persona de testigos para, una vez asentada la misma, pasar a las preguntas relativas al testimonio. Igualmente, no hemos de olvidar que este tipo de preguntas iniciales ofrecen al testigo la posibilidad de adquirir confianza, pues indudablemente se sentirá como hablando de su abogado de aspectos con los que están familiarizados. Para ello, la mejor herramienta en el uso de las preguntas para legitimar o validar al testigo, por lo que será objetivo de esta colaboración examinar las diversas modalidades de dichas preguntas en función de finalidad predeterminada por quien interroga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Hernández Soberanis y en esta ocasión me corresponde hablarte sobre el medio de prueba pericial. Pero, ¿qué es la prueba pericial? La prueba pericial es aquella que sirven para acreditar al juez la verdad de una afirmación de carácter científico o técnico, mediante personas ajenas al proceso, pero que poseen conocimientos especializados en la materia controvertida. Estas personas son los peritos. La prueba pericial consiste en proporcionarle al juez conocimientos de expertos en alguna materia, de las que el juez desconoce. Y he aquí donde intervienen los peritos, quienes tienen una función muy importante. Pero, ¿quiénes son los peritos? Los peritos son personas que cuentan con conocimientos especializados. Existen dos tipos de peritos: los peritos titulados y los peritos prácticos. Los peritos titulados son aquellos que han obtenido algún título profesional, mientras que los peritos prácticos son aquellos que tienen conocimientos y son expertos en alguna materia, pero por medio de la práctica. Por ejemplo, un artesano o un carpintero que probablemente durante gran parte de su vida se han dedicado a cierto oficio. A continuación procederé a explicarte cómo se ofrece la prueba pericial. Antes de 1996 solo se mencionaba que se ofrecía la prueba pericial a cargo de Juan Pérez, por ejemplo. Después de 1996, con algunas reformas, ahora es necesario señalar con mucha precisión la industria, ciencia, profesión de que se trate. Por ejemplo, ahora se ofrece de la siguiente manera: esta defensa ofrece la pericial en evaluación de bienes inmuebles. Además, debemos señalar nombre y apellidos de el que pretendemos sea nuestro perito, así como su domicilio, y en caso de que sea un perito titulado, debemos de ofrecer la copia de su cédula profesional. De igual forma, es necesario que entre los requisitos vayan formuladas preguntas que van dirigidas hacia los peritos con el propósito de que lo que ahí se formuló sea lo que contesten en su dictamen pericial, porque eso es lo que debemos de darle de conocer al juez. Y por último, el último requisito es que se tenga y que se plasme la relación que tiene la prueba pericial con los hechos controvertidos en la litis. Y es así como, cumpliendo con esos requisitos, se puede ofrecer la prueba pericial. Pero, ¿y cuándo se puede ofrecer la prueba pericial? ¿En qué momento? Bueno, pues la prueba pericial se debe ofrecer dentro del plazo de ofrecimiento de pruebas, cumpliendo con los requisitos que ya he mencionado. Una vez que se ha ofrecido la prueba pericial, el juez dará el plazo de 3 días a la contraparte. En este plazo se le da vista a la contraparte por 3 razones. La primera razón es para que la contraparte se manifieste respecto a la idoneidad de la prueba. Por ejemplo, puede ser que el oferente está solicitando la prueba pericial en arquitectura y probablemente la contraparte puede decir que no es en arquitectura sino en ingeniería, y con esto estaría prácticamente desechando la prueba pericial porque no fue bien planteada. La segunda razón es para que la contraparte
pueda adicionar el cuestionario de preguntas que hizo la parte oferente. Esto con el propósito de que la contraparte también le pueda exigir de alguna manera al perito que conteste ciertos cuestionamientos que ellos están realizando. Esta facultad se la da el principio de contradicción. Y la tercera razón es para que en ese mismo plazo de 3 días que el juez le ha otorgado a la contraparte, ésta pueda asignarse un perito para que defienda su postura en el proceso judicial. Posteriormente, después de haber ofrecido las pruebas y que el juez le haya dado vista a la contraparte para que se preparara, entonces lo que sigue es la admisión de la prueba o en su defecto el desechamiento. Para que el juez pueda admitir la prueba deberá tener en cuenta 2 aspectos. La primera, que se haya cumplido con los requisitos para el ofrecimiento de pruebas. Y el segundo aspecto es que se necesite en verdad un conocimiento de expertos, porque se entiende que en la litis existe un tema especial del cual el juez no conoce. Si esto existe, entonces la prueba deberá ser admitida. Una vez admitida la prueba pericial, los peritos designados por las partes tendrán el plazo de 3 días para presentar un escrito. En este escrito deberán plasmar que han aceptado el cargo que se les ha conferido. De igual forma, confirmarán que conocen de la litis que se les está planteando para que puedan emitir su dictamen. Igual tendrán que manifestar que tienen y cuentan con los conocimientos necesarios para emitir un dictamen. De igual forma, acreditarán sus conocimientos y calidad de peritos. De igual forma, deberán expresar su leal desempeño y manifestarán bajo protesta de decir verdad que lo que van a emitir en sus dictámenes pues coinciden con la verdad totalmente. Y por último, se comprometerán a emitir su dictamen. Destaco también que en este momento en el que el perito presenta su escrito, también es la oportunidad ideal de manifestar si el perito necesita un requerimiento especial por parte del juez. Por ejemplo, si el perito considera que los 10 días que se le da de plazo para emitir su dictamen no son suficientes, este es el momento para hacérselo saber al juez. Y como lo acabo de mencionar, una vez que ya fue presentado el escrito, a partir de ese momento el perito tiene 10 días para poder presentar su dictamen. Es así como en este momento empieza lo que es la preparación de la prueba. En este caso, un dictamen. El perito, para poder realizar su dictamen, tiene la facultad de poder pedirle a las partes que aclaren alguna situación. De igual forma, tiene la facultad de solicitar a alguna institución algún documento. O también puede solicitarle al juez alguna orden para poder entrar hacia algún bien inmueble. En todo lo que el juez lo pueda apoyar, el juez lo hará. Cuando el perito ya tenga listo el dictamen, lo ideal es que uno como abogado deba revisarlo, con el propósito no de modificar su contenido, sino para identificar si el perito está manejando lenguaje muy técnico que el juez no pueda comprender. Recordemos que el propósito del dictamen es aclarar algún tema en particular que el juez no conoce. Por lo tanto, lo que necesitamos es que el dictamen vaya con palabras comunes o palabras que sean fácil de entender. Una vez que consideremos que ya está listo el dictamen, entonces viene lo que es la etapa de desahogo de prueba. La etapa de desahogo de prueba tiene varios momentos. El primer momento es el desahogo de la vista. ¿Qué significa el desahogo de la vista? Simple y sencillamente que cuando los peritos ya emitieron su dictamen dentro de los 10 días que se le dieron de plazo para poder presentarlos, entonces se le da vista a las partes de esos dictámenes para que mencionen si están de acuerdo o no con lo que se ha planteado en los dictámenes.
De igual forma, el hecho de darle vista a las partes de ese dictamen es para que se vayan preparando, para que preparen el interrogatorio para los peritos para el día de la audiencia. El desahogo de la audiencia es el segundo momento. En el desahogo de la audiencia, aquí como tal se desahoga la prueba pericial de una manera en donde se va a interrogar al perito sobre su dictamen. En este caso la contraparte lo contrainterrogaría y trataría de hacer, de dejarle la duda al juez de si realmente el perito conoce sobre el tema o de si a lo mejor el perito no fue el que realizó el dictamen. En fin, tratarán de desacreditar completamente al perito del oferente, y si la contraparte presentó perito, entonces la parte oferente tratará también de desacreditar o de tratar de hacer ver al juez de que no es correcto el peritaje que realizó la contraparte. En eso consiste básicamente el desahogo en la audiencia. Posteriormente, después del desahogo de la audiencia, se supone que el juez ya debería de tener una idea más clara respecto al tema que no conoce. Pero si, por ejemplo, ambas partes presentaron dictámenes en los cuales fueron totalmente contrapuestos, donde no hubo una similitud, entonces puede que el juez haya quedado más confundido y lo que procederá será el tercer momento. El juez tendrá que designar un perito tercero en discordia y para que pueda dar a conocer su dictamen, pues se tendrá que hacer otra audiencia, que pues sería el tercer momento. Una vez presentado el dictamen del perito tercero en discordia, puede que coincida con alguna de las dos partes. Y de esa manera el juez podría tener ya ahora sí un poco más claro el conocimiento del cual él necesitaba conocer. Pero si no es así, y si hay muchas partes en las que no coinciden, entonces se puede llegar hasta un cuarto momento, que es cuando el juez cita a junta de peritos. La junta de peritos consiste en reunir a los peritos que están en la controversia para ver si hay alguna posibilidad de unificar sus criterios, que lleguen hasta cierto punto a un acuerdo en el que se pueda emitir de alguna manera un solo dictamen. Recordemos que los dictámenes deben tener sustento, conclusiones y método. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Alejandra Guadalupe Torres Esponda y les voy a hablar de la etapa conclusiva, que es la etapa de desahogo de pruebas y alegatos. La celebración de la audiencia será realizada el día y fecha en el que el tribunal señale y serán llamadas las partes y sus abogados, así como también los peritos, testigos y demás personas que deban intervenir en el juicio para la celebración de este. La audiencia se celebrará concurran o no estas partes y estén o no estén presentes los testigos, los peritos y los abogados. Las pruebas ya preparadas serán recibidas y serán dejadas pendientes para la continuación de la audiencia las que no hubieran sido. Las pruebas que se reciben primero serán las de la parte actora y enseguida se reciben las de la parte demandada. El desahogo de pruebas es la parte crucial del juicio y es fundamental debido a que es el momento procesal oportuno que nos permite acreditar lo que se demanda, y en el caso de la parte demandada es el momento de acreditar de manera fehaciente que lo que se le acusa o demanda no debe proceder. Existen diferentes tipos de pruebas que se presentan durante esta audiencia, entre las que podemos encontrar la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental, que se divide en documental pública o privada. La primera prueba de la que hablaremos será la prueba confesional. Esta se encarga de que la parte demandada confiese ante el juez y consiste en sentar frente al juez el demandado para realizarle diversas preguntas con la finalidad de que acepte su culpabilidad. Se hace a través del pliego de posiciones, el cual es una hoja donde se plasman preguntas que se pretenden realizar al demandado.
Este documento es muy delicado y por lo tanto se maneja con mucha discreción hasta el momento en el que se llevará a cabo el desahogo de la prueba. En esta audiencia donde se desahoga esta prueba, se abre el sobre y así se le muestra al juez, quien deberá calificar las preguntas si las preguntas son adecuadas. De ser así, las califica como legales y las aprueba, y de lo contrario se le denominan como no legales. Esto ocurre porque las preguntas deben cumplir con ciertos requisitos y parámetros que la ley nos señala. La siguiente prueba es la prueba testimonial. Esta prueba consiste en comparecer ante el tribunal a personas relacionadas o que cuenten con conocimientos de lo sucedido para que rindan su testimonio o declaración. Cuando se ofrece esta prueba es indispensable manifestar qué es lo que se pretende demostrar al presentar dichos testigos, así como también mencionar quiénes son nuestros testigos y proporcionar sus datos y la finalidad de la probanza, y todo esto se hace a través de un escrito. La siguiente prueba es la prueba documental. Esta prueba consiste en presentar escritos, oficios o documentos con los que pretendemos acreditar que es cierto lo que estamos manifestando y que lo comprobamos a través de tales documentos. Se clasifican en públicos o privados. Los públicos son todos aquellos documentos que expide algún ente público, como pueden ser actas de nacimiento, actas de matrimonio o actas de defunción. Los privados son todos aquellos documentos creados y generados entre particulares, como pueden ser pagarés, cheques o contratos. Cuando se ofrecen estas pruebas, se tiene que mencionar qué tipo de documentos son los que estamos presentando y qué es lo que queremos acreditar con ellos. La prueba pericial es un dictamen que desarrolla un perito en donde se están constatando las circunstancias y consiste en la presentación ante el juez de un dictamen pericial donde se acredita lo que se menciona. Un ejemplo de esto puede ser si nosotros presentamos un contrato como prueba documental, entonces el perito tiene que verificar que las firmas en ese contrato sean verdaderas, y eso lo hace a través de estudios para al final plasmarlo en un dictamen que se presenta en esta prueba. Una vez que concluye el periodo probatorio y el juez emite un acuerdo donde indica que concluye la etapa probatoria, es el momento de formular los alegatos. Los alegatos son los argumentos verbales finales que se dan en el juicio ordinario civil, donde tenemos que convencer al juez de que nosotros debemos ganar el juicio. Primero se realizan los alegatos de la parte actora y luego los de la parte demandada, procurando ser breves y concisos con ellos. La etapa conclusiva es la etapa en la que se expresan los alegatos respecto a todo lo actuado durante las etapas anteriores del juicio ordinario civil, y cada parte deberá exponer sus conclusiones tratando de demostrarle al juez que tienen la razón y por lo tanto ellos deben ganar el juicio. Existen diversas reglas para la celebración de la audiencia, las cuales son que deberán procurar la continuación de la audiencia, es decir, que esta no podrá ser suspendida o interrumpirse hasta que no haya terminado. También se deberá mantener la igualdad entre las partes, y los jueces que resuelven deberán ser los mismos que estuvieron presentes en la audiencia de pruebas y alegatos. De no ser así, el nuevo juez, el juez que entre, tendrá la facultad de poder pedir que se repitan estas.